¿Qué tal, mi gente? Les saluda Carlos, donde nos encontramos hoy en el distrito de Arambala, las montañas de Arambala, exactamente donde estamos, en la Puerta de Dios. Mire qué bonito lugar, qué bonita la naturaleza. Pero ¿por qué estamos aquí? Porque les traemos la ruta histórica, la ruta que Carlos siempre ha dicho que es prohibido olvidar. En la primera parte, esta es la primera parte, va a comprender hablar sobre Arambala y sobre el Mozote, lo que figuraron estos lugares y la importancia que tuvieron en el conflicto armado de nuestro país entre 1980 y 1992. Quédese con nosotros, conozca la historia de El Salvador, parte 1 de la ruta histórica, parte 1 de la historia, prohibido de olvidar. Seguimos viendo. Cuando comienza el conflicto armado, el FMLN tenía 5 organizaciones político-militares: el ERP, las FAL, el PRTC, el RN y las FPL. En esta zona norte de Morazán, Arambala, El Mozote, Perquín, Huateca, operaba el brazo más fuerte que tenía el FMLN, que era el Ejército Revolucionario del Pueblo. Ellos tenían una brigada, la Brigada Arce Sabla, que fue fundada en 1983 por más de 1.400 o cerca de 1.400 hombres, los mejores a nivel nacional para la lucha armada. Nosotros seguimos. Bueno, gentecita, ¿qué les puedo contar de Arambala? Como les dije allá en entrada, la fuerza beligerante que operó aquí en el norte de Morazán y sobre todo aquí en Arambala fue el Ejército Revolucionario del Pueblo, que tenía su brazo más fuerte en la Brigada Arce Sabla. Pues déjenme contarle que en junio de 1986 fue el ERP, el grupo contrainsurgente que se dirigió a San Miguel e hizo la incursión en la tercera brigada de infantería, donde se hicieron las valoraciones de aquel ataque de 1986 en San Miguel, aquí, justamente en Arambala. Aquí se hicieron las valoraciones de qué había pasado, qué sí había funcionado, qué no había funcionado. La fuerza contrainsurgente del ERP se reunió aquí a hacer esas evaluaciones. Otra historia que les puedo contar de Arambala: cuando se da el enfrentamiento en el Moscarrón, en la zona de Torola, que también duró varios días y fue un enfrentamiento bastante fuerte entre la guerrilla y el ejército, esta zona, que ya había sido bastante tomada por la contrainsurgencia, fue sitiada por el batallón Belloso para ir ganando terreno e ir haciendo que la fuerza beligerante fuera retrocediendo, porque habían avanzado en la toma de algunos lugares del norte de Morazán. Yo quiero que ustedes noten algo. Voy a pedirle a la cámara que haga este recorrido de 180 grados aquí en el parque. Es un lugar bastante solo. Aquí todavía huele a esa soledad, a ese recuerdo, pudiera parecer a esas heridas que todavía parecieran no sanadas totalmente, que dejó la guerra civil en este país de El Salvador. Realmente todavía usted viene hoy. Puede parecer tal vez que en temporadas vacacionales puede haber algún tipo de gente, alguna cantidad de gente, pero normalmente son lugares bastante solos. En el conflicto armado, que comienza en los años 1980 y se extiende hasta 1992, en esta zona norte de Morazán, Arambala, también acá en este lugar donde nosotros estamos, se dio lo que se conoció desde 1982 a 1987, el desalojo de la población por cómo estaba de duro el conflicto armado en estos lugares. También estratégicamente por parte del ejército se dio la desmovilización de los puestos de guardia bajo aquella teoría de la guerra sin cuartel, para que no hubieran bajas de los militares o del ejército en los enfrentamientos en estos lugares. Aquí en Arambala me encuentro con
mi buen amigo, que nosotros cariñosamente le llamamos Don Lencho. Ya les voy a contar por qué. Él es don Lorenzo Argueta, alcalde de Arambala, fue alcalde de Arambala a finales de los 70, principios de los 80, con quien vamos a platicar de esas vivencias y del por qué esta historia, como les he dicho, es prohibido olvidarla. A don Lorenzo lo conocemos porque una vez que ellos se mueven de Arambala, coincidimos en la colonia. Nosotros nos movimos, mi familia se mueve de la colonia que estaba muy cercana a la tercera brigada de infantería porque habían demasiados enfrentamientos. Ellos se mueven de aquí de Arambala, la historia se la va a contar él directamente, y coincidimos en la colonia donde fuimos vecinos y amigos por un montón de tiempo. Todos sus hijos muy amigos de este servidor, así que él ha tenido a bien contarnos la historia para que ustedes la conozcan de lo que sucedía en aquel tiempo en este lugar de Arambala. ¿Qué tal, don Lorenzo? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Aquí nomás contarle cómo sucedió lo que pasó en la guerra del 80 al 2000, porque yo regresé aquí el 2000 a Arambala. El principio digamos, de mi salida, pues después de que yo entregué la alcaldía aquí en Arambala al Partido Demócrata Cristiano, después de eso, pues yo estuve viajando, dejé a mi esposa aquí en la tienda, siempre vendiendo, y yo estuve viajando de San Miguel aquí a traer madera, porque ella me compraba la madera y yo la venía solo a recoger. En una avenida de esas, pues me pararon antes de llegar a Arambala, unos 5 kilómetros atrás. Me pararon y la guerrilla, y pues de casualidad, pues tuve suerte, tuve un amigo ahí que andaba en la guerrilla, que por suerte me trataba como primo. Entonces él me preguntó que a qué venía. Yo le dije que cargar madera a Arambala. Y él lo que me recomendó, que yo dejara la madera, descargar la tienda con todos mis hijos, porque todos mis hijos estaban pequeños, estaban con una edad de 9 a 1 año, estaban pequeños. Entonces yo lo que hice fue que vine de repente, cargué la tienda, me llevé la familia. Para mientras yo estuve en delivery de concesión 1 año ahí, de allí logré comprar en San Miguel mi lote y hice una casa, y después me pasé a San Miguel a vivir. Así es como pasó la historia aquí. Pues yo cuando estuve alcalde también del 78 al 80, antes solo eran 2 años de alcaldía, estar en la alcaldía. Entonces, y eso pues me hizo que me retirara antes de mi esposa, pero mi esposa se quedó y yo me fui porque uno siempre tenía miedo, porque más que todo porque yo estaba de alcalde en ese tiempo. Pero gracias a Dios, porque uno a veces se porta bien ahí con la gente, pues la gente pues a veces que tal vez no son amigos de uno, pero tampoco le hacen nada. Gracias a Dios a mí no me pasó nada, y por eso yo regresé a San Miguel. En el 2000 regresé aquí a Arambala de regreso, y ahora aquí nos encontramos viviendo en Arambala. Así es que es lo que le puedo decir aquí al amigo que ha venido a entrevistarme. Gracias, don Lorenzo. Importante, gentecita, y lo han escuchado usted de viva voz de una persona que vivió verdaderamente el escenario tanto político, de haber sido alcalde entre 1978 y 1980, y como poblador de estos lugares del norte de Morazán, específicamente aquí en Arambala, que fue una de las personas a quienes de alguna manera, voy a decirlo así porque fue avisado, de alguna manera pues les obligaron a movilizarse, y por eso es que les decía anteriormente en el video de que ustedes pueden notar estos lugares todavía son bastante solos, así que el conflicto obligó a los pobladores de estos lugares a movilizarse. Después regresaron, como dice don Lorenzo, en el año 2000 ya regresa con su esposa a este lugar, nuevamente tienen la tiendita, y hoy pues ha sido grato para él regalarles a ustedes la entrevista y permitirle a este servidor poder hacerla. Gracias, don Lencho, un placer.
Bueno, gentecita, aquí nos encontramos en el segundo lugar de esta primera parte de la ruta histórica y nos encontramos en el Mozote. La guerra sin cuartel que se vivió en el conflicto armado entre 1980 y 1992 hizo que el ejército y la guerrilla se enfrascaran en una lucha despiadada que terminó con la violación sistemática de los derechos humanos y con muchas muertes de los civiles. Eso fue lo que desencadenó en la decisión de hacer el movimiento militar Tierra Arrasada el 10 de diciembre de 1981 y que terminó, creería yo, y creo que así es, con el acto de violencia de la guerra más emblemático aquí en El Salvador, como es la matanza aquí en el Mozote. Nos vamos a trasladar a otro par de lugares y ustedes van a conocer también la plaza donde fue el lugar donde sucedieron los hechos y donde se encuentran sepultadas algunas de las personas que ahí fallecieron. Síganos. Para 1980, aquí en este sector ya habían bastantes campesinos organizados en comunidades eclesiales de bases, adoctrinados mediante la doctrina social de la iglesia. Y eso es lo que hacía creer al ejército la necesidad de entrar a este lugar y limpiar, según ellos, para que la subversión no siguiera creciendo. En el tiempo de la guerra, se dan ciertas cosas que está escrito, están dichos en los testimonios, lo que yo voy a manifestar. Y es que habían personas que habían ingresado a hacer el servicio militar y al momento de desertar habían pasado a engrosar las filas del FMLN en el movimiento político militar que operaba en este lugar. También es sabido que el ERP mandó miembros de su organización a que se presentaran para hacer el servicio militar para aprender el adiestramiento de explosivos y de armas de guerra, y una vez que ellos terminaran su tiempo o que desertaran, volvieran a las filas del FMLN. ¿Qué hicieron con eso? Hay libros, hay escritos, hay muchas teorías sobre lo que sucede aquí en el Mozote, pero en plática que este servidor ha tenido con miembros de la subversión, gente que ha escrito sobre estos hechos, también se conoce que a los pobladores de este lugar se les avisó a través de esta gente también que había sido infiltrada de la subversión al ejército, que el movimiento o que lo planificado por el ejército en ese movimiento de Tierra Arrasada se haría aquí en este lugar. Ustedes escucharon el testimonio del señor Lorenzo en la parte 1 de Arambala, ahí cuando comenzamos. A él también, él dice claramente que la misma subversión le avisó y le pidió que se fuera, porque esto se iba a poner bastante duro. Lo mismo se hizo en este lugar, pero la gente, por las diferentes causas que hayan sido, solo ellos sabrán, no se quisieron mover de este lugar y luego, pues lastimosamente, en 1981, en ese lugar donde nos vamos a parar ahorita, en ese lugar que está enfocando la cámara ahorita, es donde exactamente se da la matanza de toda esta gente por parte del ejército aquí en el Mozote. Ahorita vamos a pasar al monumento donde están todos los nombres de las personas que fallecieron en este lugar, que residían aquí, en otros lugares cercanos como los Toriles también. Así que nos vamos a mover para que ustedes también lo puedan conocer. Como les decía, le voy a dar lectura a esta placa para que ustedes tengan la dimensión real de lo que sucedió aquí en esta parte del Mozote. Dice, en este lugar se encontraron en 1992 los restos de 148 personas, 140 menores de 12 años,
Todos ellos se encuentran enterrados ahora en el monumento El Mozote Nunca Más, que es la parte que ya vamos a entrar a ver ahí en ese lugar. Por eso es que Carlos dice, y es que yo creo fervientemente, de esa manera lo digo, que esta es la verdadera ruta histórica y que es prohibido olvidar lo que sucedió en nuestro país, El Salvador. Este es el monumento que está a mi espalda, que hace honor a todas las personas que murieron en el Mozote. Voy a hacer lo mismo que hice hace un momento y voy a leer esta placa que dice: el 11 de diciembre, fuerzas militares concentran los pobladores en la plaza frente a la ermita, que es este lugar precisamente donde nosotros estamos. Posteriormente, en grupos, fueron llevados a diferentes puntos siendo torturados antes de ser asesinados. Y este es el monumento donde figuran todos los nombres de las personas que fueron asesinadas en este lugar. Lo vamos a hacer constar en el video para que ustedes también lo vean. Según el ejército, aquí en esta zona del Mozote ya habían bastantes familias organizadas. Eso los llevó a tomar la decisión y pensar, ok, debemos terminar con todo, y es como se da la planificación de ese movimiento de tierra arrasada. En este sector ustedes van a poder ver la cantidad de nombres de niños que fueron acribillados en este lugar. De lo sucedido en este lugar, gentecita, solo hubo una persona sobreviviente y es la señora Rufina Amaya. Ella falleció en el año 2007. Ella pidió que sus restos fueran enterrados acá mismo, en el lugar donde se encuentran sepultados todas las víctimas que murieron aquí, en el Mozote. Nos vemos en la segunda parte de la memoria de ruta, la memoria histórica, gentecita. Y no se le olvide seguirme en mis redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Suscríbanse al canal de YouTube para seguir conociendo más rutas con Carlos. Hasta la próxima, mi hermano.